Vamos, dale palmas al Rey de la Gloria. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Bendito sea su nombre. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana por estar reunidos. Puede sentarse. Bienvenidos. Creo que debe de ser un gozo el poder reunirnos y expresar a través del canto nuestra adoración al Señor. Quiero que en esta mañana, por favor, oremos. Hay un joven que se llama Juan José Camacho, conocido de mi hermana Lupita, que a él le cortaron su dedo porque padece de la diabetes y están por cortarle su pie. Vamos a orar para que el Señor en su gracia tenga compasión, misericordia de él. Amén. Oramos al Señor. Padre, en este momento nos unimos con mis hermanos para pedirte por Juan, Señor. Oramos para que tu gracia, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, obre, Señor, en la vida de Juan Camacho. Tú tienes el poder, Señor, para obrar. Tu palabra dice que tú te complaces en hacer el bien y no el mal, Señor. Y oramos en este momento para que tu misericordia, tu gracia, asista a este joven, Señor, y pueda ver, Señor, tu poder obrar en su vida y su corazón pueda rendirlo a ti. Pedimos en esta mañana por la salvación de su alma, Señor, que Él te conozca, que en medio de esta situación que está viviendo, Él pueda reconocerte, que tú eres el único que le puede ayudar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Damos la bienvenida a todos. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, da una exhortación que creo que para nosotros debe ser también demasiado importante. Dice el apóstol: no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea esta llamada de atención, esta exhortación que el apóstol está haciendo a la iglesia de Éfeso. No contristar, no entristecer el Espíritu Santo. Hemos estado hablando, comenzamos una serie de comenzar a compartir acerca de la obra del Espíritu Santo, de la importancia del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, lo que implica realmente el Espíritu Santo en la vida del creyente. El día viernes compartí que la palabra koinonía, que quiere decir comunión con el Espíritu Santo, todos nosotros, los que por la gracia del Señor hemos sido renacidos o regenerados, la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y ahí es donde comienza esa koinonía. Y esa palabra koinonía quiere decir comunión, compañerismo, intimidad, comunicarse con alguien, viajar juntos, transportarse juntos, asociarse con alguien. Todo eso implica la palabra comunión. Y hablamos acerca de la importancia que eso tiene. Amados, sin esta obra del Espíritu en el corazón del creyente, es imposible que realmente se pueda llevar a cabo el propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo. No se puede si la obra del Espíritu no es una realidad en nuestro corazón. Pero aquellos que comienzan a experimentar esa unión común, esa unión del Espíritu en tu ser espiritual también, hay una bendición, hay una ventaja grande, porque sin duda ahí está el poder de Dios que obrará
no solamente para salvarnos, sino para transformarnos. La Escritura dice que es por medio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, si el Espíritu Santo no hubiese sido derramado, sería imposible que pudiéramos volver nuestros corazones. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace nacer de nuevo. Fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Esa simiente incorruptible es el Espíritu de Dios que obra en el interior de nuestro corazón. Dice la palabra que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios porque Él nos dio vida por medio de su Espíritu Santo. Pablo en la carta a los Romanos dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo para que nosotros podamos decir Abba Padre o Papito. ¿Ve? Entonces es una bendición grande. Sin esa obra del Espíritu Santo en nuestro interior, imposible sería que pudiéramos arrepentirnos. Porque Él es el que produce el arrepentimiento. Aunque hay una participación de nosotros, pero Él la inicia. Sería imposible que ocurriera en nuestra vida una conversión genuina si el Espíritu Santo no obrase en nuestros corazones. No podríamos convertirnos. Viviríamos una vida solamente religiosa, pero no hubiese una genuina conversión del creyente sin ese poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos transforma. El apóstol Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad, allí hay salvación. ¿Ve? Y es por medio del Espíritu Santo que ocurre la transformación de nuestras almas. Y este proceso de la obra del Espíritu Santo es vital para la vida del creyente. Y es muy importante que entendamos esta obra interna del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Ahora, entendiendo todo eso que le acabo de decir, entonces usted comprenderá por qué el apóstol Pablo estaba llamando a la iglesia su atención a no contrictar el Espíritu Santo del Señor. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado de que serán salvos el día de la redención. Entonces, interesante lo que dice esta versión, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y luego dice, ¿cómo es que nosotros lo podemos entristecer? Con nuestra forma incorrecta de vivir. Y es interesante porque Pablo, en este texto, hay un contexto, el cual me gustaría que nosotros pudiéramos ir. Y el contexto comienza en Efesios capítulo 4, versículo 17. Para que podamos entender la importancia que tiene el no contristar el Espíritu Santo. Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a tener una vida diferente a la vida que los gentiles o los que no conocen al Señor tienen. Tiene que haber una diferencia de nuestra manera de cómo estemos viviendo a la vida quizás pasada que nosotros teníamos. Por eso Pablo, mire lo que dice, capítulo 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, Pablo está diciendo, afirmo juntamente con el Señor. Porque era el Señor el que habitaba en su corazón y era el Espíritu de Dios, sin duda, el que inspiró a Pablo a escribir esta carta para nuestros hermanos, para su crecimiento, para que ellos pudieran realmente expresar la imagen y semejanza de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Vea lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es
la vanidad de su mente. Es una forma de pensar inútil, una forma de pensar vacía, sin propósito. Esa es una mente, es una vida vana. Es una mente enfocada solamente en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero. Es una mente separada de Dios y separada de su verdad, por supuesto. Es una mente que justifica el pecado. O sea, es una mente que no ve el pecado como Dios lo ve, algo repugnante. Es una mente que vive en tinieblas, sin luz, ausente, realmente Dios de ellos. Por eso es que nosotros tiene que haber una diferencia entre aquellas personas que están experimentando esa obra regeneradora del Espíritu Santo en sus corazones. Sigamos leyendo, verso 18. Dice, teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. A ver, ¿por qué tienen un entendimiento entenebrecido? ¿Por qué están lejos de la vida de Dios, los gentiles? ¿Por qué ellos vienen a ser ignorantes? ¿Será porque Dios quiere? No. ¿Por qué? Ahí dice, por la dureza de su corazón. Y cuando Pablo está exhortando a la iglesia es que tengamos también otros cuidados de que no vayamos a caer como los gentiles, que su corazón se endurezca. Eso contricta al Espíritu Santo de Dios. Verso 19, por favor. Entonces, es muy importante que tengamos un corazón tierno para el Señor. Verso 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia. ¿Para qué? Para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Vea lo que está diciendo Pablo. Es muy importante. Creo que cuando uno va a la Escritura y comienza con detalle a ver las palabras que Pablo está diciendo, las cuales no deberíamos de estar accionando en esa manera de vivir, sino todo lo contrario, siendo purificados por esta obra interna del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la palabra lascivia? ¿O qué significa la palabra lascivia? Lascivia es un conocimiento sexual desenfrenado, impuro o sin control, motivado por el deseo carnal. No se trata solamente de acciones, sino también de pensamientos en la mente, ¿verdad? Lujuriosos, pensamientos que llevan a la incitación sexual. Pablo dice, no podemos vivir así. O sea, no tiene que vivir esta vida en ustedes así. Toda clase de impureza, toda forma de comportamiento, deseos o pensamientos moralmente corruptos. No puede haber en nosotros eso. Eso tiene que ser depurado si lo existe. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo a la iglesia, exhortándole, es abandonar toda forma de pensar y toda manera de accionar que es contraria a lo que es la voluntad del Señor. Creo que esta exhortación es muy importante. Ahora, ¿por qué razón? Mira lo que Pablo dice ahora en el versículo 20. Mas vosotros, la iglesia, los efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué Pablo dice eso? Si para este tiempo los efesios no habían escuchado realmente al Señor Jesús. El Señor Jesús murió en Jerusalén y habían pasado muchos años. Pero cuando Pablo está diciendo, no han sido enseñados así por Cristo, es porque Jesús mismo dijo a sus discípulos que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él enviaría otro consolador, que Él y el Padre vendrían y harían morada ¿en dónde? En nosotros, dentro de nosotros, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo
es el espíritu vivificante. Adán era un alma viviente. ¿Por qué Adán era un alma viviente? Bueno, porque Adán recibió la vida de Dios. En cambio, Cristo, Él es la vida y Él da vida. Adán no puede dar la vida espiritual, porque Él recibió el soplo, el hálito de aliento. Adán es terrenal, Cristo es del cielo. Y dice el apóstol que así como hemos traído la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen de ¿quién? Del celestial. Por causa del pecado, el pecado entró a los hombres, traspasó a todos los hombres, murieron espiritualmente y sus almas se corrompieron. Y así es como el hombre realmente vive, con una mente corrupta, ajenos de la vida de Dios, como Pablo lo está diciendo. Pero la iglesia, la que comienza a experimentar la regeneración, el nuevo nacimiento, dice, ustedes no son enseñados así por Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos enseña. Esa es la bendición que tenemos hoy nosotros, la iglesia. Esa promesa que fue dicha en el Antiguo Testamento, donde el Señor dijo que en este nuevo pacto, en esta nueva relación que Dios iba a tener con los hombres, con aquellos que volvieran su corazón a Él, dijo que Él les iba a enseñar todas las cosas. Que ninguno le diría a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Pero ¿de qué manera se puede conocer a este Dios que transforma la vida de los hombres? Solamente a través de la vida de su espíritu. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Pero gracias a Dios por la vida de su espíritu es que comenzamos a entender las cosas espirituales. Comienzas a experimentar una realidad de vida en tu propio corazón. El Espíritu Santo comienza a tratar contigo en tu alma. Comienza a mostrarte los pensamientos que son contrarios a la voluntad del Señor, que van en contra, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que sus hijos puedan estar viviendo. Entonces Pablo aquí lo que les está enseñando a los hermanos de Éfeso es, ya que el Espíritu de Cristo está en nuestro interior, Él nos enseña a vivir una vida completamente diferente a la que antes nosotros vivíamos. El Señor nos enseña. Por eso el apóstol Juan también dijo en su carta, vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo y Él les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu de Dios es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es el que nos gobierna. Eso es lo que debería de hacer el Espíritu Santo de Dios cuando habla a nuestro interior. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado, y si habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en ¿dónde? En Jesús, en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la vida cristiana o la vida de Cristo en nosotros nos impulsa a romper con toda manera vieja de vivir. Esta vida que por la gracia del Señor se nos fue dada, comienza a producir una ruptura, una separación completa de esa manera de vivir que nosotros antes teníamos. Por eso miren lo que dice el versículo 22. En cuanto, dice Pablo, a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un peligro muchas de las veces en los predicadores, creo yo, porque usan textos que están fuera de contexto de la Escritura. Hermano, nosotros somos nueva criatura. O sea, ya no tenemos ninguna relación con el pecado. Entonces, ¿por qué Pablo dice eso? Porque Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que Pablo comienza a ilustrar es que
deberíamos nosotros de renunciar a lo viejo, a esa manera, conducta, pensamientos de vivir que teníamos antes. ¿Cuántos genuinamente han nacido de nuevo? Gracias a Dios. Pero ¿cuántos genuinamente no a veces le vienen pensamientos que no son conforme a la voluntad del Señor? Hay que despojarse. Hay que despojarse de eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos de identificar, ¿verdad? Ese tipo de pensamientos, ese tipo de hábitos, de palabras que muchas de las veces, de reacciones que muchas de las veces nosotros tenemos, porque esas proceden del viejo hombre. Y Pablo dice, despojaos. ¿Ve? Hay una acción que se debe de tomar. Es como cuando se quita uno la ropa sucia o una camisa sucia, ¿verdad? Despojaos, desvístanse de eso. Despojarse del viejo hombre es como quien quita, ¿ve? Como quien quita algo que está corrompido. Entonces, lo corrompido es esa naturaleza que heredamos nosotros de Adán, que en nuestra alma realmente todavía existe, y que lo que Dios quiere por medio de su santo y glorioso Espíritu es santificarnos, es limpiarnos, es transformarnos, pero hay una participación de nosotros. Es imposible sin el Espíritu Santo de Dios, pero una vez el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios que nos da para hacerlo. ¿Me explico? Entonces Pablo llama a los creyentes a rechazar esa vieja manera de vivir y a abandonarla. ¿Sí? No es que a medio abandonarla, no. Pablo habla que nos despojemos por completo de esa naturaleza, de esos deseos engañosos. Mire. Así es como lo llama Pablo, de esos deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque es muy posible que esos deseos te prometan, ¿verdad? Placer, te prometan satisfacción por el momento, pero realmente te esclavizan esos deseos. Y nosotros somos testigos de eso. Quizá usted y yo, si somos honestos, vivimos esclavos en alguna situación vergonzosa, pero gracias a Dios por su Espíritu. Porque por medio de su poder es que podemos ser libres de esos propios deseos que muchas de las veces nos engañan. Esos deseos y ese proceder de vida constricta al Espíritu Santo. Por eso Pablo está realmente hablando desde un principio y termina diciendo, no contristeja al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta manera de vivir entristece al Espíritu Santo de Dios. El versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación es un cambio, implica un cambio, ¿verdad? Es un cambio, es una transformación, pero eso es constante. Por eso es que es importante obedecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te va a ir mostrando ciertas áreas oscuras de tu alma, de tu corazón, que quizá antes no te dabas cuenta que eran pecado, ciertos pensamientos, sentimientos que había en tu propia alma, no te dabas cuenta, pero llega el momento que cuando la luz comienza a alumbrarte, el Espíritu de Dios comienza a alumbrarte, ¿ve? Es allí donde comienzan a salir todas esas cosas, porque esta naturaleza nueva que vino a estar dentro de nosotros, o esta obra del Espíritu Santo de Dios, comienza también a desarrollar deseos, ¿ve? ¿Deseos qué? Deseos santos, deseos puros, ¿ve? Que se contradicen contra esta otra naturaleza, la cual Dios quiere que nosotros dejemos. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vea, ¿qué quiere Dios con nosotros? Bueno, que cultivemos la mente de Cristo. Y también esa es otra palabra que a veces usamos. Tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y todos repetimos eso, pero si somos honestos, de verdad tenemos la mente de Cristo. De verdad piensas como Cristo. Cuando somos honestos, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos confronta, nos damos cuenta que no. Mire lo que Pablo dice a los hermanos de los filipenses. ¿Ve? Capítulo 2, venga conmigo por favor este texto. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros veamos a los demás como a superiores. No, nosotros nos veamos superiores a los demás.
Versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo lo que está haciendo aquí es pegándole un garrotazo al ego. Lo que está diciendo, hermano, dejen de estar pensando solamente en ustedes, piensen en los demás. Y luego dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, dice la Reina Valera, pero hay otra versión que dice, haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si queremos tener la mente de Cristo, bueno, vamos a desarrollar ese tipo de pensamientos que Cristo tenía. Ese tipo de proceder de Cristo. Y Pablo pone la ilustración, cómo es que Cristo pensaba. Vea, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto que el nombre que se le fue dado al Señor. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Por esa manera de pensar del Señor. Y Pablo le dice a los creyentes, haya en ustedes esta forma de pensar. Dejen de ser egoístas, dejen de estar pensando solamente en ustedes, dejen de estarse preocupando solamente por ustedes. Y a los demás que necesitan el evangelio, que necesitan a Cristo, ignórenlos. No, es todo lo contrario, deberíamos de estar pensando en esas personas que necesitan escuchar el amor de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo en este texto que renovemos en el espíritu de nuestra mente, ese tipo de pensamiento quiere Dios que nosotros cultivemos. ¿Ve? Un pensamiento de humildad, de mansedumbre, de servicio. Ese es el pensamiento que gobernó a Cristo. Porque era el Espíritu de Dios realmente obrando en él. Y eso es lo mismo que se nos fue dado. Ahora, es verdad que hay una naturaleza que por muchos años se corrompió y por eso es que es egoísmo. Pero Dios quiere que muéramos a eso. Que muéramos a eso. Ahora, y luego dice el verso 24, vestíos del nuevo hombre. Vea, hay dos acciones. Una de desvestirse y otra de vestirse. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con vestidos del nuevo hombre? Bueno, a tomar, ¿verdad? Esa actitud, esa forma de vida que el Señor tiene. Y lo podemos hacer hoy porque hay un espíritu, ¿ve? El espíritu de Dios en nosotros, que se puede cultivar esto. Dice Pablo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Entonces, habla de tres cosas. Realmente cuando estamos, ¿verdad?, en este proceso y comenzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y nos comenzamos a someter a la voz del Espíritu Santo, va a ocurrir esto que dice el apóstol. Va a ocurrir esto. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a comenzar a vivir en esa justicia, haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Haciendo lo que es justo. Porque hay una vida que nos lleva y nos produce eso. Dice el apóstol Juan que aquel que ha sido nacido de Dios, así como él es justo, también debe ser justo. Entonces, esa persona que comienza a someterse, que comienza a desvestirse y a vestirse de Cristo, va a comenzar a desarrollar esta nueva actitud, esta nueva forma de vida, ¿verdad? Que por la gracia del Señor nos ha sido dada. Verso 25, dice la mentira. Mire Pablo lo que está haciendo. Haga de cuenta que Pablo está diciéndole a los hermanos, pero lo que Pablo está tratando es de mostrarles, ¿verdad?, que hay cosas que a Dios no le agradan y que contristan al Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de ¿qué? De los otros. Desechar la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de mentir. Dejar de ser chismoso, mentiroso. ¿Me entiende? O sea, realmente lo que esta vida de Dios va a producir en nosotros va a ser eso. Va a ser un cambio radical, ¿ve?, de esa otra naturaleza. La Biblia dice que el diablo es padre de mentiras, ¿cierto?
Pero nosotros ya no nos gobierna esa naturaleza, no debería. Ahora no debería de comenzar a gobernar ¿quién? La naturaleza divina, la vida de Cristo, el Espíritu Santo del Señor. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Vea, porque somos miembros los unos de los otros. Vea, y miren lo que dice, verso 25. Airaos, pero no pequéis. 26, perdón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. No deis ¿qué? Lugar al diablo. ¿Quién no se enoja de aquí? Hay enojos que son justificables, ¿sabe? La Biblia dice que el Señor Jesús se enojó. O sea, cuando hay algo que se está haciendo injusto, pues es normal que te enojes. Pero lo que sí no es normal es lo que Pablo dice. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo se puede pecar? ¿Cómo se puede llegar a pecar cuando nos enojamos? Bueno, cuando ese enojo rebasa. Usted vive con enojo todo el tiempo, molesto todo el tiempo, enojada todo el tiempo, y comienza a decir maldiciones, groserías, a maltratar con la boca. Allí ya hay un problema. Allí ya hay ira que no está siendo, ¿verdad?, contrarrestada con la naturaleza divina, con la vida del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? No permitas que la ira te lleve al pecado. No permitas que ese enojo comience a ratito a desarrollar un resentimiento y después una raíz de amargura. El apóstol a los hebreos dice que muchos, por causa de esa raíz de amargura, han dejado de alcanzar la gracia del Señor. Entonces no deberíamos de caer así, sino inmediatamente, es verdad, hay que enojarnos, pero pronto hay que pasar por alto el enojo, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que no pongas tus límites, eso no quiere decir que no pongas tus parámetros como persona. Claro que sí, pero es importante no permitir que en el corazón vivas todo el tiempo airado, todo el tiempo enojado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vea, es una forma de decir, no estén todo el tiempo molestos, todo el tiempo enojados. No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Bueno, porque es una oportunidad. La Biblia dice para el diablo, dice la Escritura que el diablo vino para matar, para hurtar y para ¿qué más? Y para destruir. Vino para matar, robar y destruir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros realmente comenzamos a permitir que la amargura, que el enojo, el resentimiento comience a gobernar nuestros corazones, bueno, lo que estamos es abriendo puertas a eso. ¿A qué? A que se mueran las relaciones. ¿A qué? A que alimentemos el orgullo, ¿verdad? A que destruya nuestro propio interior, que destruya nuestras propias vidas, nos enferme. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo eso. Entonces, el Señor en su palabra nos enseña que esto no debería de estarnos gobernando, sino todo lo contrario, debería ser el Espíritu Santo. Si vivimos así siendo gobernados, contristamos el Espíritu Santo del Señor. Entonces dice el verso 28, el que hurta, no hurte más. O el que robe, no robe más. Ve hasta en esos detalles que parecían tan insignificantes, claro que son importantes para Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que tiene que estar generando acciones completamente diferentes. Dice, el que robe, no robe más. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces Pablo exhorta, ¿verdad?, a los hermanos que antes robaban, bueno, ahora comiencen a trabajar. Antes eran perezosos, pero ahora comienzan a trabajar y esas acciones les llevan a ayudar a otras personas, pero con su trabajo, no con lo que roban. No de una cosa que se robó a otro hermano, no. Eso no es correcto. Aquello que le costó a usted, que lo sudó, eso está bien que lo dé, pero no las cosas robadas, ¿me entiende? Entonces Pablo está diciendo que tiene que haber una transformación total en nuestras almas, Verso 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. A veces hablamos mucho solamente de las cosas espirituales, pero de estas cosas prácticas creo que a veces las desconocemos. Entonces por eso vemos un proceder a veces en los santos que dicen, bueno, pero ¿será que es cristiano o no será que es cristiano?
¿Entiendes? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Bueno, es una palabra dañada, inútil, ¿verdad? Una palabra que daña a las personas, que destruye a las personas. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque con nuestras palabras podemos edificar, pero también podemos destruir. Con esas palabras corrompidas nosotros podemos destruir, podemos herir, podemos ensuciar, podemos calumniar, podemos maltratar a una persona. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras, ¿ve? También esas palabras corrompidas podían ser mentir, insultar, malas palabras, chismes, palabras de doble sentido, palabras negativas, hirientes. Todo ese tipo de cosas son palabras que Pablo dice que son corrompidas y que deberían de sacarse de nuestro corazón. Entonces, ninguna palabra corrompida. Ahora sí, llegamos al texto que comenzamos a leer. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Porque así es como nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y haga de cuenta que Pablo resume en el texto que sigue. Dice, quítese de vosotros toda amargura, de lo que ha estado hablando Pablo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Si Pablo dice que debemos de sacar eso, debemos de quitar eso, esa es responsabilidad de nosotros. Ay, es que yo estoy esperando, pastor, que el Señor me cambie esto. No. Si tienes la vida del Señor, Dios te ha dado el poder para poder cambiar. Es verdad, antes no lo podías. O sea, no le podemos pedir a un inconverso, a una persona que no tiene la vida del Señor, ¿verdad? Que su proceder cambie, que su manera de hablar cambie. No podemos pedirle eso. Pero a una persona que comienza a experimentar la regeneración en su corazón, Dios lo ha habilitado. Ahora, ¿para qué? Progresivamente esa vida, ese Espíritu de Dios, a medida que le va mostrando y le va obedeciendo, se va sometiendo, esa persona comienza a ser transformada, comienza a ser una persona que se está santificando por la gracia bendita del Señor. ¿Entienden? Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos identificar. Y ahí Pablo habla de una lista de cosas, ¿verdad? Bueno, habla de la amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Alguien me podría decir qué es la amargura? La amargura es un resentimiento profundo, ¿verdad? Que sin duda es como una herida no sanada. Cuando Pablo dice quítese la amargura, eso quiere decir que nosotros podemos sacar la amargura. Si no, no dijera eso. O sea, es verdad, quizá tú te sientes lastimado, pero no puedes vivir todo el tiempo con eso. No podemos vivir todo el tiempo con eso. Por eso dice quítese esa amargura. ¿Por qué? Porque esa amargura contamina. Esa amargura daña, ¿verdad? A los de tu casa, daña a la congregación, daña a los de tu trabajo. Donde quiera que estés, si eres una persona amargada, vas a vivir siempre sacando tu amargura. Y el escritor a los Hebreos dice, en el capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado. No debemos de permitir que las cosas de nuestro corazón generen, ¿verdad?, amargura y que vengamos a ser personas amargadas. El enojo es diferente a la ira. ¿Ve? El enojo es diferente. El enojo es como un fastidio. Usted puede estar fastidiado, molesto, ¿verdad? Pero puede controlarlo. La ira ya no la controla. La ira explota, si empieza a decir maldiciones, si empieza a decir un montón de cosas que dan vergüenza a veces que se digan. ¿Me entienden? Entonces no debe de haber eso. Gritería. Parecen chachalacas, hermano, todo el tiempo puro pleito y pleito y pleito y pleito. Sáquese eso. Eso no puede vivir eso así. Lo que está diciendo Pablo. ¿Ve? O sea, que todo el tiempo tiene unos altercados, todo el tiempo está uno peleando. No, la Biblia dice que Dios nos llamó a vivir en paz, no a pelear. ¿Cierto? Entonces, sáquese toda gritería, toda maledicencia. Esa maledicencia es mal hablar, con insultos, con calumnias, con chismes. Eso es ser malediciente. ¿Ve? Y toda malicia, toda malicia. Entonces, lo que está diciendo Pablo, ¿qué está resumiendo Pablo? Bueno, que estas cosas, todas esas cosas,
si nosotros vivimos practicándolas, eso contrista al Espíritu Santo. Es que yo no siento nada. Pues ¿cómo vas a sentir? Si vives contristando al Espíritu Santo del Señor. No, todo lo contrario, deberíamos de obedecer al Señor. Y yo sé que el Espíritu de Dios en su gracia, ¿verdad?, a veces nos redarguye, nos habla en el interior. ¿Qué vas a hacer cuando te está hablando el Espíritu Santo de Dios? ¿Vas a continuar en tu necedad o vas a volver tu corazón al Señor? La respuesta sería, hay que volver el corazón al Señor. ¿Ve? Hay que volver al corazón del Señor, porque de verdad vivir con el Espíritu de Dios contristado, uno pierde fuerza espiritual, se desalienta. ¿Ve? O sea, nos desalentamos. Venimos a permitir que otras cosas más pecaminosas comiencen a generarse en nuestro corazón cuando vivimos debilitados. ¿Ve? Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo de Dios que está en ti. O sea, no podemos vivir así, no, porque esta vida del Espíritu es una vida, no es una vida pasiva, es una vida activa, donde está habiendo transformación, cambio en el corazón del hombre, en el alma del hombre. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios dentro que está obrando en el nombre del Señor. ¿De qué otra manera podemos nosotros contristar al Espíritu Santo del Señor? Bueno, cuando dejamos de amar a los hermanos, cuando en vez de amarlos o en vez de unificarlos, lo que hacemos es los desunimos. Mira lo que dice Pablo, capítulo 4, verso 1. Efesios 4, verso 1. Si hay algo que usted y yo debemos de saber, es que la Escritura dice en la carta a los Romanos, lo vimos parece que fue el viernes pasado, de que Dios ha derramado de su Espíritu sobre nuestros corazones y ha derramado su amor sobre nuestros corazones, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado su amor. ¿Ve? Podemos amar a Dios cuando creemos en el Señor, podemos amar a los hermanos, pero si en tu corazón comienza a haber ese deseo de dividir, de partir, ¿ve?, de ser una persona que comienza a meter cizaña dentro del corazón de los hermanos, déjeme decirle una cosa, usted contrista al Espíritu Santo en usted. Usted ya no está operando, usted ya no está operando en el Espíritu, está operando en la carne. Entonces mire lo que dice el apóstol, Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego, ¿ve? Les ruego que andéis como es digno. Vea lo que es digno. Con toda humildad. ¿Y qué es lo indigno? Ser arrogante. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuántos saben que dentro de la congregación, como hermanos, a veces nos tallamos, nos lastimamos, a veces nos decimos cosas, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Sí. Anoche compartíamos con unos hermanos y él me decía que un día él con su hermano tuvieron ciertas diferencias, ¿verdad? Pero es que yo amo mucho a mi hermano, dice el hermano. Y yo me quedé pensando, yo le dije, mire, eso es lo mismo que tiene que suceder en la familia del Señor. Es verdad. Podemos tener desacuerdos, nos podemos a veces hasta ofender, pero si tenemos la vida del Espíritu Santo de Dios, pronto el Señor nos va a llevar ¿a qué? A la reconciliación, ¿verdad? Nos debe de llevar a, ¿sabes? No voy a permitir que esto me desuna contigo. No, todo lo contrario, el Espíritu de Dios quiere que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. En el vínculo de la paz. Si hay algo que el Espíritu quiere, es eso. Es que nosotros mantengamos siempre la unidad. Que nosotros amemos a nuestros hermanos y no que lo destruyamos. Porque cuando lo hacemos así, cuando procedemos así, lo que está sucediendo es que estamos contristando al Espíritu Santo del Señor. Y hermano, yo digo que si nosotros procedemos así, realmente estamos procediendo en la carne. Y por supuesto que las obras de la carne traen consecuencias en la vida personal de nosotros. Entonces vamos a proceder de una manera diferente. Vamos a cultivar entre nosotros la unidad. Vamos a cultivar entre nosotros el amor como hermanos. Vamos a respetarnos, vamos a amarnos. ¿Ve? Y cuando haya diferencias, bueno, platicamos y nos ponemos de acuerdo.
¿Ve? Nunca nos debe de dividir a nosotros un punto doctrinal. Hay gente que se divide por un punto doctrinal. ¿Pero por qué se dividen? Si ustedes tienen la vida, ¿acaso un punto doctrinal, un pensamiento doctrinal es más poderoso que la vida de Dios? No, la vida es más poderosa que la vida de Dios. Vamos a ponernos y vamos a pedir al Señor que nos enseñe, y el Señor nos va a enseñar. Porque si yo estoy equivocado, bueno, ¿cuál es el problema? Que me corrijas. ¿Ve? Pero siempre hay que buscar, ¿qué cosa? La unidad del Señor. ¿De qué otra forma podemos contristar el Espíritu Santo del Señor? Cuando actuamos con hipocresía. Cuando actuamos con hipocresía y con falsedad espiritual. O sea, cuando aparentamos realmente ser una persona espiritual, pero la verdad no es así. Usted contrista al Espíritu Santo del Señor. Permítame presentarle una pareja que contristó al Espíritu Santo. Venga conmigo a Hechos capítulo 5, verso 1. Aquí la Escritura nos enseña cómo un matrimonio contristó al Espíritu Santo del Señor. Miren lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿cómo se llamaba? Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vea, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, él con la esposa dijo, ¿sabes qué? Vamos a pantallar a los apóstoles. Vamos a decirle que nosotros, el Espíritu del Señor nos despojó por completo de nuestra propiedad. Y aquí traemos lo de la propiedad. Pero no era verdad, no traían todo. Es muy posible que estaban diciendo eso. Entonces miren lo que dice el texto. El versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. ¿Se da cuenta que a Dios no le gusta eso? No le gusta la falsedad, la hipocresía en nuestros corazones. Si Dios nos conoce, Dios te conoce. Dice que conoce hasta el último cabello de nuestra cabeza. Conoce tus pensamientos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce todas las cosas. ¿Por qué vamos a aparentar? No, debemos ser personas, ¿sabe? Libres, personas limpias, personas que realmente eso no es correcto en nuestro corazón. Entonces no nomás el hombre. Por eso dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Miren lo que pasó también. Leamos ahora el versículo 7. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró a su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Eso contrista al Espíritu Santo. Eso a Dios no le agrada, el querer aparentar de una vida espiritual. No. Dios nos conoce. Entonces hay que vivir una vida así, ¿verdad? Libre de la hipocresía, en el nombre poderoso del Señor. La pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias si nosotros contristamos al Espíritu Santo del Señor? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, uno, se afecta nuestra comunión con Dios. La razón de por qué el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu es para cambiarnos, es para transformarnos, es para santificarnos, es para que el propósito de Dios se pueda cumplir, ser
conformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero si contristamos al Espíritu Santo, ¿quién nos puede ayudar? ¿Tu carne? Has estado los años que tienes y no has podido. Pero si contristamos al Espíritu Santo, ¿quién nos puede ayudar? La pregunta es, pues nadie, no podríamos. ¿Ve? Por eso, ¿se acuerdan cuando David pecó? Él dijo, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, sino me sustente tu Espíritu. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de esa vida del Espíritu en nuestro corazón. No lo contristemos. ¿Ve? Viene, como le dije, debilidad espiritual. Comienza a haber desaliento. ¿Ve? Entonces, comienzas a contristar al Espíritu Santo y al ratito comienzas a practicar aquellas cosas que practicabas. Y cuando usted viene a ver, el hermano está todo enredado y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Será que el Evangelio no tiene poder? Claro que es el poder de Dios, pero contristaste al Espíritu Santo, el cual Pablo nos advierte a no hacerlo. ¿Ve? Hay un estancamiento. En vez de crecer, el hombre o la mujer pasan años allí. ¿Ve? Pero siempre con las mismas niñerías, los mismos pleitos, las mismas procederes. ¿Por qué no crece? Bueno, porque a veces ha contristado al Espíritu Santo del Señor. Él es el que tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Se da apertura, ¿verdad? Como lo leímos también, a que realmente el enemigo pueda destruir la familia, puede destruir una congregación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por eso, porque contristamos al Espíritu Santo del Señor. Nosotros debemos de tener el cuidado a no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer si lo hemos hecho? ¿Qué se puede hacer? Lo primero es arrepentirse. Lo primero es reconocer, Señor, de verdad que yo te he ofendido. ¿Ve? No justificarse, porque a veces queremos justificar. No, es así como David, ¿verdad? Él confesó su pecado. Él dijo, Señor, sí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Señor, un corazón contrito y humillado, jamás, nunca lo va a despreciar. Allí tú verás cómo el Señor te fortalecerá y cómo el Espíritu Santo del Señor volverá a encender dentro de ti esa pasión y ese amor por las cosas que antes te gustaban hacer. Pero es el Espíritu de Dios el único que nos puede ayudar. Por eso, la exhortación de Pablo debemos de ponerle atención. Creo que ese capítulo lo debemos de leer continuamente para que siempre estemos como velando, ¿ve? En nuestro interior, que el Espíritu Santo del Señor siempre nos esté mostrando que hay cosas que le contritan. Y eso nos deshabilita, amados. Póngase sobre sus pies. Gracias a Dios porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios, Él es un Padre bueno, ¿verdad? Que cuando hay un corazón que se humilla al Señor y vuelve su corazón, Él tiene el poder para perfeccionar su obra en nosotros. Así que te pido ahí un momento que pienses, que seas honesto con el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Por eso que nos permites ver en las Escrituras de no contristar a tu Espíritu, Señor. De no entristecerlo. Nosotros no podemos impresionar a los hermanos, no podemos engañar ni a los hermanos ni a ti, porque tú nos conoces. Pero también tú conoces, Señor, cuando hay un corazón que se arrepiente, cuando hay un corazón que tu Espíritu Santo lo está llevando a dejar de vivir así, esa vida que es contraria a la voluntad tuya. Ahí está, Señor, tu Espíritu Santo para ayudarnos. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y ayudarnos a limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por este Espíritu Santo glorioso que hoy nos habita. Gracias, Señor, por hacer tu residencia ahora dentro de nosotros. Tu palabra dice que los cielos no pueden contener tu gloria, pero hay un lugar, Señor, que la puede contener. Esas son nuestras almas.
Y te damos gracias por dignarte en hacernos templo y morada de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Disponemos también nuestro corazón, Señor, para honrarte de eso que tú nos has dado. De eso que tu Espíritu en nuestro corazón siempre nos produce a honrarte a ti primero sobre todo. Así, Señor, con esa voluntad dispuesta en nuestro corazón lo hacemos. Y te damos gracias, Señor, por darnos la fuerza, la vida, el trabajo, el negocio, de donde podemos, Señor, aportar esta ofrenda. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y honra. Amén y amén. Puede pasar. Bendecidos. Saluda a su hermano. Dele un abrazo de gozo. Bendecidos, queridos.